Buen día, mi nombre es Karina Lisbeth Mendoza Flores y soy parte de la red de promotoras voluntarias en salud y medicina preventiva del Centro de Salud Chinampac de Juárez de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. El día de hoy les presentaré el tema de tiroides infantil. Comenzamos. ¿Alguna vez escuchamos a algún familiar, amigo que estaba enfermo de la tiroides? ¿Pero qué es? La tiroides es una glándula que tiene forma de mariposa y normalmente se encuentra localizada en la parte delante del cuello, en la base de la garganta. El trabajo de esta glándula es formar hormonas, volcarlas al torrente sanguíneo y enviarlas a todos los tejidos del cuerpo. En los niños, las hormonas tiroideas ayudan a que el crecimiento y el desarrollo ocurran normalmente al cuerpo y además utilizar la energía correctamente, además de mantener la temperatura corporal, ya que el cerebro, el corazón y los músculos necesitan esta temperatura y que funcionen correctamente. En esta imagen podemos ver la anatomía de la tiroides, la cual es una glándula de pequeño tamaño. Está situada debajo de la piel y de los músculos. Esta la encontramos en la parte delantera del cuello. Si vemos, pareciera tener una forma como de un lazo de corbata, en la cual se está envuelta o bien alrededor de la tráquea y posee un color rojo parduzco. Tiene dos lóbulos, son como dos mitades, del lado derecho y del lado izquierdo. Estas son las que le darían la forma de una mariposa. A pesar de su pequeño tamaño, esta glándula es súper importante para nuestro organismo, puesto que de ella se producen y se liberan diferentes hormonas, la T3 y la T4. La T3 se le llama trillodetirocnina y la T4 es tiroxina. Estas están sumamente involucradas en la regulación del metabolismo, del crecimiento y de la mayor parte del funcionamiento de todos los órganos del cuerpo. Esta glándula, de ella se desprenden enfermedades como el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, que a continuación veremos. ¿Pero qué es el hipertiroidismo? Este es un sobrefuncionamiento de la glándula tiroidea, la cual regula el metabolismo y se produce al inflamarse la glándula, aumentando su capacidad y haciendo que funcione de más. También se puede producir o bien puede tener muchas causas, por ejemplo, por haber recibido un exceso de yodo, también por una situación de estrés emocional repentino, por una inflamación de la tiroides, que es lo más común, y también por problemas en el sistema inmunitario. Además, hay enfermedades graves que también lo provocan. Por ejemplo, el tener familiares que padezcan también de hipertiroidismo o diabetes tipo 1 o enfermedad celíaca. A veces se confunde la hiperactividad infantil con el hipotiroidismo, ya que a menudo sufren de insomnio, y esto es porque la glándula libera mucho más hormonas y hace que trabaje más deprisa y el niño tenga diferentes síntomas que pudiesen parecer que el niño es muy hiperactivo, o bien también hay algunos síntomas que nos pueden hacer sospechar si ellos cuentan con esta enfermedad. Aquí tenemos algunos de ellos, sería la ansiedad, el nerviosismo, dificultad para concentrarse, irritación en los ojos, nerviosismo, inquietud, temblor, aumento de apetito y también el acudir mucho al baño. También hay un síntoma, el cual es mucho más evidente, el cual se le llama bocio. Este bocio se le conoce a la inflamación de la glándula, en el cual se puede apreciar el cuello un poco más inflamado, como un bulto.
Si recordamos cada que llevamos a nuestros niños al pediatra, una de las principales cosas que hace el doctor es el revisar el cuello, tocar y palpar. Esto precisamente para que él pueda identificar si hay alguna inflamación. Si es así, entonces él solicitará que al niño se le haga unos análisis de sangre para poder determinar si hay algún problema con la tiroides. ¿Por qué se produce? El hipertiroidismo en niños es poco frecuente, pero puede tener graves consecuencias si no se trata. Suele presentarse en los fetos de aquellas mujeres que tienen o que padecieron la enfermedad de Graves, una condición en la que los anticuerpos estimulan a la glándula tiroidea para que produzca una gran cantidad excesiva. Esos anticuerpos pueden atravesar la placenta y estimular la glándula tiroidea en el feto. La enfermedad de Graves es el 95% de la causa de que los niños tengan hipertiroidismo y los adolescentes. Por lo tanto, vamos a ver los síntomas de hipertiroidismo para que podamos prevenir y poder ayudarlos, ya que esta enfermedad tiene tratamiento para poder ser controlada. ¿Cuál es el tratamiento para el hipertiroidismo? En general es posible tratarlo. Lo recomendable primero es consultar a un endocrinólogo especializado en afecciones hormonales y él podrá sugerir el tratamiento más adecuado. Generalmente se presenta en forma de medicamentos, de manera de radioterapia, que es un tratamiento con yodo radiactivo que daña la tiroides y causa menos producción de hormona tiroidea. Otra alternativa sería la cirugía. Esta tiene un objetivo de extirpar parcial o totalmente la tiroides. La consecuencia sería que ya no sería capaz de producir hormona tiroidea. Se preguntarán, ¿se puede prevenir? Como esta enfermedad es causada por la enfermedad de Graves, que es una enfermedad genética, no hay manera de prevenir esta afección, pero se pueden tomar algunas medidas para no provocar que se desarrolle. Esto sería cambiando nuestro estilo de vida de manera más saludable, reducir riesgos, por ejemplo, como fumar o que los papás fumen cerca de los hijos, seguir una dieta saludable, el tratar de comer una dieta balanceada, consumiendo menos sal, carbohidratos, grasas, hacer ejercicio constante y mantener niveles mínimos de estrés para que esto no detone el hipertiroidismo. ¿Qué es el hipotiroidismo? Esto se refiere que la glándula tiroides es menos activa, que no produce suficiente cantidad de la hormona activa T3 y T4, y esta afección puede presentarse al nacer o adquirirse en cualquier momento durante la infancia o la adultez. El hipotiroidismo es muy común y se produce aproximadamente en uno de cada 1.250 niños. En la mayoría de los casos, esta afección es permanente y se necesita tratamiento de por vida. La mayoría de los casos de hipotiroidismo congénito ocurre porque la glándula tiroidea no se forma correctamente durante el embarazo. Al nacer el bebé puede no tener glándula tiroidea o bien tener una glándula pequeña que está parcialmente desarrollada. Las causas más comunes, como lo vemos, es que esta glándula no se ubique en el cuello o bien que sea muy pequeña que no pueda producir la suficiente hormona. También existe el hipotiroidismo adquirido, que esto es por la falta de consumo de yodo en la mamá. Esto significa que la mamá no consumió la cantidad de este mineral suficiente para que el niño pudiese desarrollar durante el embarazo su glándula tiroidea. ¿Cuáles son los síntomas?
Los síntomas más frecuentes del hipotiroidismo congénito es el cansancio, el aumento de peso, la sensación de frío, piel seca. También cuentan con caída de cabello o vello. También tienen mucho estreñimiento y el crecimiento deficiente. Esto se puede ver que es más pequeño que la mayoría de los niños de la misma edad. Por ello es importante que en el momento de detectar cuáles serían los síntomas para que podamos llevar a nuestros hijos de una manera preventiva o bien para poder detectar si ellos están padeciendo de este hipotiroidismo congénito. ¿Cómo se detecta el hipotiroidismo congénito? La mayoría de las veces este se descubre por medio de una prueba llamada tamiz o tamizaje neonatal. Esta prueba la hacen a todos los bebés cuando nacen. La manera en que se hace es tomando unas gotas de sangre del talón del bebé al poco tiempo de nacer. Estos resultados se envían al pediatra y así puede él saber si cuenta con alguna enfermedad, ya sea el hipotiroidismo congénito o alguna otra. Por ello es importante que cuando nazca un bebé, la madre se lleve a los tamizajes posteriores o a las pruebas de tamiz para que pueda detectarse esta enfermedad congénita o cualquier otra y así poder prevenir y ayudar al recién nacido a tener un buen desarrollo. El tratamiento para el hipotiroidismo es basado en una hormona sintética llamada levotiroxina. Se trata de esta píldora que debe de tomarse diariamente durante el resto de toda la vida. Hay pocos efectos secundarios, ya que cuando se produce suele ser un resultado en exceso significativo en la dosis. Por lo tanto, esto le ayudará a regular la hormona y poder obtener el desempeño y desarrollo normal en el cuerpo. Es importante que siempre se tenga un estricto control y llevarlo constantemente con un endocrinólogo pediátrico para que pueda tener una vida normal y saludable. Por último, les mostraré dos videos. El primero es para reforzar la información que vimos sobre el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Y el segundo es un video informativo para quienes ya sufren de esta enfermedad de la tiroides, el que sepan qué complementos o qué alimentación deben de llevar o suplementos que pueden ayudarle para mejorar. Por último, les agradezco por la atención y espero sus comentarios. Hasta la próxima. Bueno, y nosotros vamos a hablar de esa baja en las notas, de una cierta irritabilidad, a lo mejor muchísimo sueño, diferentes síntomas o comportamientos en nuestros pequeños. Y saben que todos estos podrían realmente estar alertándonos sobre la tiroides en nuestros pequeños. Así que el endocrinólogo Orlando Jaramillo está con nosotros justamente para guiarnos en este tema. Doctor Jaramillo, muy buenos días, bienvenido. Buenas, gracias, siempre un gusto estar acá. Doctor, quizá antes de arrancar con la sintomatología, todo lo que debemos de fijarnos, quizás que nos indique por qué es tan importante la tiroides en los pequeños en casa. Sí, la tiroides es una glándula que tenemos debajo de la manzanita de Adán, ¿verdad? Que todos conocen, que tiene forma como de mariposa y tiene una importancia inclusive desde el periodo del embarazo. Esta glándula empieza a funcionar en una etapa muy temprana del desarrollo en el bebé, ¿verdad? Y participa sobre todo en los primeros 2 años de vida para el desarrollo neurológico. Es por eso que en nuestro país, en lo que conlleva al tamizaje neonatal, somos un pionero a nivel latinoamericano y es una de las enfermedades que se detectan. Entonces, por eso se corre tanto en llamar a los niños para que acudan al hospital cuando esta prueba de tamizaje sale alterada a ese respecto. También es muy importante para el crecimiento, es de las hormonas que participan, así como la hormona de crecimiento, en que un niño vaya
con un crecimiento adecuado y además regula el metabolismo. Entonces eso es lo que posiblemente la mayoría de la gente Claro. conoce como función, que si estamos bajos de niveles de hormona tiroidea vamos a tener un metabolismo lento, lo que decías, van a estar cansados, falta de energía, con sueño, un pensamiento más lento, ¿verdad? Cambios en piel, etcétera. Y si está los niveles altos, entonces vamos a ver lo contrario, ¿verdad? La persona puede estar taquicárdica, con dificultad para conciliar el sueño. Que eso quisiera como detallarlo aún más, doctor, para que mamá, papá que están en casa puedan verdaderamente estar alertas a esos signos que lanza el pequeño o la pequeña en este caso. Así que, ¿qué tal si hablamos de los síntomas de los niños primero en el hipotiroidismo? Ok, entonces en el hipotiroidismo, como decía, cuando es adquirido, ¿verdad? No en el hipotiroidismo congénito, vamos a ver un crecimiento lento, justamente por la participación de la hormona en el crecimiento, si están bajos los niveles. Inclusive yo tengo un caso muy particular en el hospital en que la niña me fue referida por caída del cabello, una caída, una alopecia, ¿verdad? En una niña pequeña, y los colegas de dermatología, cuando detectaron esto, al examinarlo, obviamente se dieron cuenta que tenía otras características atípicas y se dieron cuenta que iba anormalmente pequeña para su edad. Nos la refirieron y por supuesto ya al valorarla, entonces se hicieron las pruebas y lo que tenía era un hipotiroidismo adquirido, ¿verdad? En una etapa muy temprana de la vida. Perdón, como para estar claros, hipo bajo, flojito, hiper bajo, para arriba. hiper para arriba. Ok, crecimiento lento. El retraso del desarrollo, justamente por eso esta niña, a propósito, ¿verdad? Venía con un retraso en el desarrollo psicomotor asociado a su hipotiroidismo, ¿verdad? El llanto ronco que aquí está, eso es en el recién nacido con hipotiroidismo congénito, que ya tienen una sintomatología franca. En el niño, digamos que adquirido no es tan importante, y por supuesto lo de piel seca. Y la piel seca se nota en un pequeño tan claramente. Sí, van a tener cambios, inclusive el recién nacido, ¿verdad? Con hipotiroidismo, que ya viene con hipotiroidismo franco, puede tener otros cambios en piel también, caída tardía del cordón umbilical, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? Que son característicos que desgraciadamente no siempre todos los bebés que nacen con hipotiroidismo tienen una sintomatología franca al nacimiento. De ahí la importancia de que todo niño que nazca en nuestro país tenga el tamizaje neonatal, ¿verdad? Exacto. Sí, porque no siempre, ya para cuando tienen síntomas, ya se ha visto que entre más avanzado sea el diagnóstico, mayor el riesgo de retraso mental, ¿verdad? Justamente el llamar a alguien sos un cretino, ¿verdad? Sí. Que conlleva una connotación muy negativa, sí, ¿verdad? Claro, Viene originariamente del hipotiroidismo congénito de diagnóstico tardío, que tenían un retraso mental severo. Ahora, pregunta, doctor, digamos, ¿es normal que un niño presente un bultito y esto nos alerte o prácticamente no lo veremos en pequeños? Sí, perfectamente se puede ver en niños con hipotiroidismo adquirido por producción de defensas contra la tiroides, que es la causa más frecuente de hipotiroidismo adquirido, y al igual que en adultos, ¿verdad? Y entonces es el conocido bocio o huecho que llama la gente, ¿verdad? Que obviamente pues no necesariamente va a ser algo tan evidente como en esa imagen, ¿verdad? Puede ser algo más leve, pero que sí puede presentarse. ¿Y por qué se produce esto? Porque al producir el organismo defensas contra la tiroides, va a afectar la función de la glándula, pero además se va a dar un proceso inflamatorio en la glándula, ¿verdad? Y entonces ese proceso inflamatorio es lo que produce este bocio. Además de que al no funcionar la glándula en forma adecuada, el cerebro percibe que no hay niveles adecuados de hormona tiroidea y trata de estimular más la glándula para que produzca más hormona, pero no estimula solo las celulitas que producen la hormona tiroidea, estimula toda la glándula y por eso el crecimiento de la misma. Ahora, usted estaba sonriendo porque vio esta imagen, ¿verdad? Esta imagen, la lengüita fuera, ¿es característica, digamos, en alguno de los casos de problemas de tiroides? En el hipotiroidismo neonatal
que ya tienen manifestaciones clínicas evidentes pueden tener lo que se llama macroglosia, que es una lengüita muy grande, ¿verdad? Como inflamadita, que eso es un proceso y cierta, digamos, como hinchadito en la cara, que se llama, ¿verdad? Mixedema, que va a resolver una vez que se haga el diagnóstico y se instaure el tratamiento. Ok, y los síntomas en el hipertiroidismo, quizá repasar los que se nos fueron. Esos son los del hipo que ya Los del repasamos. hipo, entonces, Los del hipertiroidismo. los del hiper, entonces son taquicardia o frecuencia cardíaca Ajá. aumentada, la fatiga, la dificultad para concentrarse, van a estar con un pensamiento acelerado, ¿verdad? El nerviosismo, la inquietud, temblor, es un temblor fino por el mismo Pero sí es hipotiroidismo. notorio. Sí, si le pones una hojita de papel Sí. entre las manos, siempre uno, sobre todo ya con la edad, tiene cierto temblor fino, ¿verdad? Pero no es normal, por En los ejemplo, que pequeños. un niño de 8 Sí, años claro. le tiemblen las manitas así y esté todo taquicárdico. El Aumento en el aumento del apetito. apetito, sí. ¿Por qué? Porque al estar el metabolismo muy acelerado, Superactivado. entonces el cuerpo va a ocupar más energía. Entonces van a estar con un apetito voraz, ¿verdad? O aumentado, pero cada vez más delgados Eso le porque iba a el preguntar, metabolismo pero está rapidísimo. el peso disminuye generalmente. Exactamente, sí, van a ¿Deposiciones adelgazarse. frecuentes? Puede ser ya en casos ya que haya una muy Extremos. franca sintomatología de aumento del movimiento intestinal que puede hacer que tengan deposiciones más frecuentes. ¿Y la Y la sudoración? sudoración puede ser por lo mismo, por todo este aumento a nivel de taquicardia, etcétera, y el metabolismo más rápido pueden estar como con mucho calor y acelerados, entonces puede haberse un aumento en la sudoración también, ¿verdad? No es que huele fuerte cuando sudan, ¿verdad? Eso es de pubertad, es simplemente esta parte. Ok, entonces sería importante que papá y mamá estuvieran alertas a estas dos pantallas que veíamos aquí, ¿verdad? Sí. Para que estén claros y pues podamos dar esa luz y podamos ir donde los expertos a tratar a nuestros pequeños. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, encantado. Encantados nosotros. Doctor, nosotros continuamos, nos vamos para... Es muy importante, primero que todo, hablar de que la enfermedad de la tiroides, pues efectivamente tiene sus inicios o tiene gran parte de la aparición en la deficiencia específica de un mineral importantísimo que es el yodo. Listo. Entonces, si partimos de esa teoría nutricional, que de todas formas tiene como una parte dentro de la aparición de la enfermedad, diríamos que los alimentos, si hay una T4 baja, una tirosina baja o hay una producción ineficiente de hormona tiroidea, pues básicamente hay que revisar cómo está el consumo de yodo del paciente y ver si hay que reforzar en ese tipo de alimentos. De ahí a que otros alimentos tengan como su protagonismo, pues no es como de tanta evidencia como lo es el yodo y el selenio, que básicamente son los dos minerales que actúan en la producción de hormonas tiroideas. Hablamos de alimentos fuentes porque nos aportan en una porción más de la mitad, más del 70% del requerimiento de un mineral. En este momento hay una campaña muy especial en cuanto a la sal yodada en nuestro país y ha sido muy exitosa porque solamente media cucharada de sal en el día repartida durante los diferentes alimentos durante el día nos puede aportar entre un 50 y un 60% del requerimiento de yodo. Entonces decimos que la reina, digamos, del aporte de yodo sigue siendo la sal yodada como estrategia de salud pública, pero alimentos que contengan en sí, sin necesidad de fortificación, una buena cantidad de yodo, entonces hablamos de las algas marinas, que su consumo es casi nulo en nuestra sociedad, no sé de que seamos adictos al sushi pues, pero no es del común. Hablamos también de los vegetales de hojas verdes, de frutas como las fresas y el rábano y de los productos lácteos. La sal del Himalaya, la sal marina, son muy buenas opciones dietéticas para personas que requieran control, sobre todo de sodio, ¿ya? Que estamos ya hablando de otro tipo de patologías como la hipertensión. Pero en pacientes que puedan tener hipotiroidismo, que estén produciendo deficientemente las hormonas tiroideas, digamos que la estrategia de salud pública que se está usando es consumir la sal yodada.
Y es importantísimo tener en cuenta que en momentos especiales de la vida, como la gestación y la lactancia, aumentan los requerimientos de yodo. Entonces, las mujeres en embarazo, por ejemplo, no deberían dejar de consumir ni sal yodada, ni lácteos, ni derivados lácteos, que esa es otra tendencia, y es que estamos reemplazando la leche por leche de almendras, de soya, y ahí tenemos deficiencias del nutriente también. Realmente, siempre lo que le hemos inculcado a los pacientes y que hemos trabajado juiciosamente los protocolos en compañía de los médicos es que no se debe tomar la hormona cerca de ningún alimento. El único alimento con el que se permite, o elemento más bien, con el que se permite pasar la hormona es con agua. ¿Cómo es el ayuno? Recomendamos que hayan 4 horas antes de la toma de la hormona sin consumo de alimentos, por eso se recomienda a primera hora o en ayunas, ¿listo? Porque venimos de toda la noche de estar en ayuno. Y posterior a la toma de la hormona se recomienda mínimo 50 minutos para la primera comida. ¿Listo? Entonces siempre debe de ser solita, ni con leche. Hay pacientes que dicen, ay, no, es que yo me tomo el tecito por la mañana. No, no se permite ningún alimento, solamente agua para no tener ningún efecto sobre la absorción de la hormona, que es lo que básicamente nos va a garantizar el éxito del tratamiento y la calidad de vida del paciente. Ahí hablamos otra vez un poco de la enfermedad específica, ¿cierto? Del tipo de enfermedad que tenga el paciente. Lo de reducir el consumo de sal aplica para unos, pero no para otros. Para los que aplica, ¿qué recomendamos? Cualquier especia. En este momento están entrando, de hecho, con fuerza los estudios sobre las hierbas y las especias. Entonces, la cúrcuma, el curry, el ajo, son especias que pueden entrar en algún momento a sustituir el sabor de la sal, como digamos como el saborcito, la sustancia, pero de todas formas tenemos las opciones de las cuales tú hablabas al principio, la sal del Himalaya, la sal marina, que son tipos de sal que no tienen, digamos, yodo adicionado, que si en algún momento el paciente se está preparando para terapia de yodo o para terapia nuclear, que es como lo, digamos, como la opción en la que el médico dice hay que suspender o hay que hacer una dieta baja en yodo. Entonces, en esos pacientes tenemos un sinnúmero de hierbas, de especias aromáticas que cada vez le aportan más beneficios a la comida y que además también tenemos la sal del Himalaya y la sal marina, que son buenas opciones. $15 días antes los protocolos nos dicen, vamos a intentar hacer una dieta baja en yodo, porque el paciente va a ser sometido a una terapia de altas dosis de yodo. Entonces, es para prevenir la intoxicación por yodo, pero es una cosa que no es usual y que es difícil realmente que un paciente llegue a intoxicarse por yodo. Pero a manera de prevención, siempre se trata de bajar la ingesta de yodo. Eso es como lo primero, 15 días antes. Durante la terapia hay cosas importantísimas. Una de las características del tiempo o de las cosas importantes de nutrición que se toman en cuenta al momento de la terapia de yodo es que se aumentan los requerimientos de líquidos. Se aumentan los requerimientos de líquidos por dos cosas. Primero, porque al tener terapia de radiación nuclear es importante aumentar el nivel de salivación del paciente para que a través de la salivación pueda ir botando todo lo que recibió en la radiación nuclear. Entonces, es muy común llegar a las salas de terapia nuclear y ver que a los pacientes les llevan jarras de jugos cítricos, mandarina, naranja, limonada, para aumentar el nivel de salivación. Esa es una característica especial del momento como tal. Y lo otro es que se debe aumentar, bien sea a través de jugos o del agua misma, el consumo de electrolitos y de líquidos. ¿Por qué? Porque los requerimientos aumentan, porque primero, tenemos que ir sacando lo de la radiación y segundo, necesitamos hacer un correcto metabolismo del yodo. El yodo se excreta a nivel renal, entonces entre más hidratados estemos, mejor funcionamiento renal.
Por eso siempre que se va a hacer terapia de yodo en pacientes con enfermedad renal o sometidos a hemodiálisis, los protocolos son muchísimo más estrictos porque no tenemos vía de excreción. Entonces es muy importante mantener el riñón muy bien hidratado, favorecer una diuresis alta para que el paciente pueda sintetizar muy bien y evacuar.